Buenos días, buenas tardes, buenas noches familia del DAB Español. Habla Roberto con la lección número 7 de nuestro estudio de los libros de Esdras y Nehemías. La semana pasada concluimos el libro de Esdras y los libros están relacionados y hoy vamos a comenzar con Nehemías. Pero un repaso rápido de la última lección, cuando cubrimos Esdras capítulos 9 y 10. Esdras con sus líderes se identifican con el pueblo delante de Dios con el pecado que habían cometido. Les da vergüenza de no haber aprendido nada durante su cautiverio en Babilonia. Entonces, sí es una vergüenza porque ellos estuvieron en Babilonia 70 años por la ira de Dios y ahora están cometiendo la misma cosa. Por eso nosotros siempre comentamos de que de generación en generación se tiene que pasar los preceptos del Señor. Ellos se arrepienten y se separan de sus cónyuges extranjeros y son medidas drásticas y traumáticas, especialmente para los niños que de un momento a otro ya están excluidos. Pero ellos renuevan su compromiso con el Señor. Entonces, hoy vamos a entrar en el libro de Nehemías. Siempre estamos usando la Reina Valera Revisión 1960. Y es parte de la historia del regreso de unos judíos a Jerusalén. Hay que reconocer que no todos regresaron. Se quedó la mayor parte allá en Babilonia y lo que está en Irán, y por eso hasta hoy día hay un poblado judío allá en esas partes del mundo. Entonces con Zorobabel, Esdras y otros, mucha gente regresó para establecer el templo. Vemos la gran gracia de Dios sobre su gente. Y ahora estamos entrando en el libro de Nehemías, que ocurre unos 13 años después del regreso de Esdras. Entonces, Nehemías 1. Y este libro tiene que ver con cómo Nehemías consigue el permiso de reedificar a Jerusalén. El rey Artajerjes, que no es el mismo que era el esposo de Esther, es el hijo de Jerjes o Asuero, quien tomó a Esther como reina. Entonces él va a buscar cómo conseguir el permiso para reconstruir a Jerusalén. Esdras y Zorobabel solo tenían permiso para establecer de nuevo el templo. Entonces vamos a leer los primeros versículos, Nehemías capítulo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Entonces pide un informe. La Biblia dice que habían escapado, pero realmente ellos fueron a Judá con permiso y ahora están regresando. Y Nehemías quiere saber qué había pasado. Bueno, y todo el libro de Nehemías va a cubrir unos 20 años. Entonces 3 y 4 le dan el informe. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia
están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Entonces las noticias deprimen a Nehemías. Los regresados estaban viviendo en una ciudad sin murallas, y la verdad es que no tenían permiso para hacer esta construcción. Y lo que pasa es que una ciudad en aquel entonces sin muro era una ciudad sin defensa. Nehemías está deprimido, y la primera cosa que hace él es ayuna y ora a Dios. Hace años oí una prédica que se llamaba la reacción de oración. Y tiene que ver que cuando nosotros enfrentamos algo inesperado, podemos lamentar o sentir dolor, pero la primera reacción tiene que ser orar a Dios. Ahora Nehemías está en una posición muy especial, y vamos a ver cómo Dios usa esa posición especial. Era el copero del rey. El copero no solamente era persona que servía el vino, aunque sí servía el vino, él probaba la comida. Y en otro capítulo de la Biblia, los coperos hasta tenían más autoridad sobre cosas diferentes. O sea, era hombre mucha confianza para el rey. Entonces, vamos al versículo 5. Bueno, 4 de nuevo. Ya leímos 4, pero para el contexto. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos, y dije: Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Entonces ora a Dios y ayuna, y confiesa el pecado del pueblo, y no solamente del pueblo, sino de él mismo, de su familia. Y como hacían Esdras. Esdras confesó el pecado de su nación, como hizo Daniel, que era hombre íntegro. La Biblia nunca dijo nada malo de él, pero él confesó su pecado y el pecado de su nación. Y esto fue hace unos 100 años atrás. Parece que el pueblo de Israel nunca aprende, pero él está orando. También tenemos que ponernos en el lugar de Nehemías. Él sabe que está enfrentando algo que él mismo no podía resolver, solo Dios. Y a veces nosotros oramos pidiendo la ayuda de Dios, pero a la misma vez tenemos un plan. Y lo que oramos es que Dios nos ayude con nuestro plan para lograr algo. Pero Nehemías reconoce que él no podía hacer absolutamente nada, solo dependía de Dios. Que es otro punto que es un poco aparte del tema, saliendo del tema un poco. La oración no es solamente para pedir algo de Dios o hacer que Dios haga lo que queramos nosotros.
La oración principalmente sirve para alinearnos a nosotros con la voluntad de Dios. Espero que me escucharon. La oración tiene el propósito principal de alinearnos a nosotros con los propósitos de Dios. Y la verdad es que la respuesta a esta oración que Nehemías está haciendo fue profetizada hace años y años atrás. Siempre me acuerdo del Padre Nuestro, cuando los discípulos le pidieron a Jesús a enseñarles a orar. Una parte es, hágase tu voluntad. Entonces, parte de nuestra oración, y antes de pedir que nos dé lo necesario de cada día, el pan de cada día, es que se haga la voluntad de Dios. Entonces Nehemías está en esta situación. Y la verdad es que está pidiendo que se haga la voluntad de Dios porque, como dije, la respuesta fue profetizada hace años. Y vamos a tocar eso más adelante. 7 a 9. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Entonces, él está reconociendo primero la corrupción extrema del pueblo, pero también está recordándole a Dios, como si Dios necesitara esto, las palabras de Dios a Moisés. Si pecaran, serían dispersados por todos los pueblos, pero si volvieran a Dios, serían recogidos y traídos de nuevo al lugar de Dios, que es Jerusalén. Dios siempre quería tener a su gente en Jerusalén, y como dije, profetizados hasta el día en el Antiguo Testamento, el reino de Dios en Jerusalén. Hay unos versículos muy curiosos, Lucas 13:34, que dice así, Jerusalén, Jesús, cuando entraba a Jerusalén el domingo de Ramos, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso tiene que ver con su entrada a Jerusalén, que fue profetizada, y su segunda venida, cuando por fin el pueblo de Israel va a clamar, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces ellos, cuando entró Jesús a Jerusalén, ellos no reconocieron el día. Y es el día que fue profetizado por Daniel, el profeta, y se relaciona con Nehemías. Ok, sigamos. Versículo 10 y 11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón es el rey,
porque yo servía de copero del rey. Entonces está orando a Dios, pero sabe que hay un hombre físico, el rey, que puede permitirlo. Y sabemos nosotros que Dios tiene el corazón de los reyes en su mano. Y él tiene miedo del rey, porque si lo ofende, podría perder su vida, igual que el miedo que tenía Esther. Entonces con esto vamos a entrar a iniciar en Nehemías 2. Nehemías 2, hace 7 años se reedificó el templo, pero la ciudad siempre está en ruinas. Versículo 1 y 2. Y lo curioso es que han pasado como 4 meses desde el capítulo 1. Entonces Nehemías es paciente, orando, esperando el momento exacto. El tiempo es todo en el reino de Dios. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Como dije, han pasado 4 meses Nehemías pensando y orando, y le molesta al rey ver a Nehemías deprimido. La verdad es que era ofensivo estar triste en la presencia del rey. Pero fue el momento para abrir la puerta a una plática. Yo creo que Nehemías se iba preparándose de hace 4 meses para este mismo momento. Yo he tenido momentos así. Yo me acuerdo una vez cuando me quería regresar a Nicaragua. Mi pastor, yo sabía que no estaba muy abierto a la idea, entonces yo solamente oraba y esperaba, pero un día llegó el momento y él me escuchó y me dio permiso. Entonces eso es lo que pasa aquí, versículos 3 y 4. Y dije al rey, para siempre viva el rey. Es un saludo respetuoso para los reyes. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Ahora ya se abre la puerta y se ve la gracia de Dios. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Entonces una oración de esas rápidas. Explica al rey que su ciudad está en ruinas, y el rey con corazón abierto le pregunta cómo podría ayudar. 5 y 6. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Entonces habla de Judá, que para el rey era una provincia del rey, y ya sabe que le dio el permiso. Y cosa aparte, es más probable que era una cena, porque generalmente la reina no estaba con el rey, y Nehemías les estaba sirviendo la comida y el vino. Pero con el corazón del rey abierto, él pide aún más.
7 al 10. Además, dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río, y le di las cartas del rey, y el rey envió capitanes conmigo del ejército y gente de a caballo, pero oyendo Sanballat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Entonces el rey le da permiso, además cartas para el viaje, con un escolto militar, porque la mano de Dios estaba sobre él, y con materiales, con madera, con todo. Sin embargo, y aquí vamos a comenzar de nuevo en la próxima lección, Sanballat y Tobías, los enemigos de esta misión, van a estar contra la obra desde el inicio hasta el final. Se cree que Sanballat era el gobernador de Samaria y se oponía a todo. Pero esto vamos a ver. Padre Dios, te damos gracias en este día por tu bendición, por no solamente enseñarnos cómo funciona tu gracia en el momento exacto, sino cómo se aplica a estas nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y hasta la próxima lección.